Nuestra historia comienza en los fríos y agrestes paisajes del norte de Europa, en lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Aquí, entre fiordos imponentes y tierras fértiles pero escasas, nacieron los vikingos, un pueblo de exploradores, comerciantes y guerreros que marcarían la historia con sangre y acero. Los vikingos no eran un solo pueblo ni una nación unificada. Eran clanes dispersos, cada uno gobernado por un jefe o caudillo, que luchaban constantemente entre sí por territorio y recursos. Pero cuando el hambre y la sed de riqueza se hicieron insoportables, los nórdicos encontraron una nueva manera de sobrevivir, navegar hacia lo desconocido en sus legendarios dragkars, embarcaciones diseñadas para surcar mares y ríos con rapidez y precisión. La historia de los vikingos, tal como la conocemos, tuvo su punto de partida en un día que quedó grabado en la memoria de Europa. En el año 793, un grupo de vikingos atacó el monasterio de Lindisfarne en la costa noreste de Inglaterra. Fue un ataque brutal y repentino que dejó en shock a la cristiandad. Los monjes fueron masacrados o esclavizados, y sus tesoros, saqueados. Este evento marcó el inicio de la llamada Era Vikinga, un periodo que duraría más de 2 siglos. Los saqueos continuaron. En los años siguientes, los vikingos atacaron otras partes de las islas británicas, incluyendo Escocia e Irlanda. Fundaron asentamientos en la isla de Irlanda, como Dublín, que se convertiría en una de sus principales bases comerciales. También llegaron a las costas de Francia, donde atacaron París en el año 845, navegando por el río Sena con una flota imponente. El rey franco, Carlos el Calvo, prefirió pagarles un gran tributo en oro y plata para evitar la destrucción total de la ciudad. Esta táctica se repetiría en muchas partes de Europa, permitiendo a los vikingos enriquecerse sin necesidad de combatir. Pero los vikingos no eran solo guerreros y saqueadores. También eran comerciantes habilidosos que establecieron rutas comerciales que iban desde Escandinavia hasta Constantinopla y Bagdad. Fundaron la ciudad de Nóvgorod en la actual Rusia y establecieron el Principado de Kiev, creando la base de lo que más tarde sería Rusia. A medida que avanzaba el siglo IX, algunos vikingos comenzaron a asentarse en las tierras que habían saqueado. En el año 876, un grupo liderado por Guthrum, un caudillo vikingo, se estableció en Inglaterra y firmó un tratado con el rey Alfredo el Grande de Wessex, dividiendo el territorio en 2. Así nació el Danelaw, una región del este de Inglaterra bajo dominio vikingo, donde se establecieron comunidades nórdicas y se mezclaron con la población local. Por otro lado, un vikingo llamado Harald Cabellera Hermosa logró unificar Noruega tras una serie de batallas en el año 872. Esto obligó a muchos guerreros y nobles a exiliarse y buscar nuevas tierras. Así fue como llegaron a Islandia, un lugar deshabitado que se convirtió en un refugio para los vikingos exiliados. Pero la expansión no se detuvo ahí. En el año 874, el explorador Ingólfur Arnarson se convirtió en el primer colono oficial de Islandia, fundando Reykjavik, la actual capital del país. Luego, en el año 986, Erik el Rojo, un vikingo exiliado de Islandia, llegó a una nueva tierra cubierta de hielo y nieve, a la que llamó Groenlandia con la esperanza de atraer más colonos. Con estos eventos, la historia de los vikingos estaba lejos de terminar. En el próximo episodio, exploraremos cómo llegaron a América siglos antes que Cristóbal Colón, cómo sus reinos crecieron y decayeron, y cómo el cristianismo marcó el fin de la era vikinga. La expansión vikinga y el declive de una era, siglo X, siglo XI. Los vikingos no solo conquistaron tierras europeas, sino que también se aventuraron más allá de lo que cualquier otro explorador de su tiempo había logrado. Gracias a su habilidad para la navegación, lograron llegar a tierras inexploradas mucho antes que otras civilizaciones. Uno de los eventos más sorprendentes de la historia vikinga ocurrió a finales del siglo X. Un explorador llamado Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, se convirtió en el primer europeo en llegar a América del Norte alrededor del año 1000. Leif llamó a esta nueva tierra Vinland, debido a las uvas silvestres que encontró allí. Se cree que Vinland estaba en la actual costa de Canadá, posiblemente en Terranova.
Sin embargo, los asentamientos vikingos en América fueron efímeros debido a los enfrentamientos con los nativos americanos, a quienes llamaban Skraelings, y a la dificultad de mantener una colonia estable a tanta distancia de sus tierras natales. Mientras tanto, en Europa, la influencia vikinga seguía creciendo. En el año 911, un caudillo vikingo llamado Rollo firmó un acuerdo con el rey de Francia, Carlos el Simple, a cambio de tierras en el norte de Francia y la promesa de proteger el reino de otros ataques vikingos. Rollo se convirtió en duque de Normandía y adoptó la cultura y la religión cristiana. Sus descendientes, los normandos, jugarían un papel crucial en la historia europea, conquistando Inglaterra en el año 1066 bajo el liderazgo de Guillermo el Conquistador, un descendiente directo de los vikingos. Sin embargo, a medida que los vikingos expandían su influencia, también comenzaron a cambiar. La conversión al cristianismo fue un factor clave en el declive de la era vikinga. Durante el siglo X y comienzos del XI, los reyes escandinavos comenzaron a aceptar la fe cristiana, influenciados por sus contactos con los reinos europeos y el deseo de consolidar su poder. En el año 1000, el rey Olaf Tryggvason de Noruega intentó cristianizar a su pueblo por la fuerza, destruyendo templos paganos y ejecutando a quienes se negaban a convertirse. En Dinamarca, el rey Harald Diente Azul también adoptó el cristianismo y ayudó a difundirlo por su reino. La cristianización no solo debilitó las antiguas creencias y tradiciones vikingas, sino que también transformó la sociedad. La cultura guerrera y el saqueo dieron paso a la formación de reinos más organizados y centralizados, que poco a poco se alinearon con el resto de Europa. A medida que el siglo XI avanzaba, los vikingos enfrentaron cada vez más resistencia en sus incursiones. En Inglaterra, el rey anglosajón Alfredo el Grande había logrado frenar la expansión vikinga, y sus sucesores recuperaron gradualmente el control sobre el Danelaw. Finalmente, en el año 1066, la historia de los vikingos en Inglaterra llegó a su fin con la batalla de Hastings, cuando el normando Guillermo el Conquistador derrotó a los sajones y se convirtió en rey de Inglaterra. En Escandinavia, el último gran líder vikingo fue Harold Hardrada, quien intentó conquistar Inglaterra en el año 1066, pero fue derrotado y asesinado en la batalla de Stamford Bridge. Esta derrota marcó el fin de la era vikinga, ya que después de este evento, no hubo más grandes incursiones vikingas en Europa. Para el siglo XII, los antiguos guerreros del norte habían dejado de ser los temidos invasores que una vez aterrorizaron Europa. En su lugar, Escandinavia se había convertido en una región cristiana, con monarquías establecidas y una sociedad más integrada en la cultura europea. Sin embargo, su legado nunca desapareció. La influencia vikinga sigue viva en la cultura, el idioma y la genética de muchas regiones del mundo. Su espíritu aventurero y su habilidad para la exploración dejaron una huella imborrable en la historia. Así concluye la historia de los vikingos, un pueblo que, con su ferocidad en la batalla, su destreza en la navegación y su audacia para explorar lo desconocido, cambió el rumbo de la historia para siempre.